Nudos, ataduras y conjuros, el lenguaje oculto de la brujería. Vamos a ver en esta serie cómo los nudos de brujería afectan tu mente, tu voluntad y tus emociones. Ese es un material que es para personas que justamente le hayan pasado cosas como estas y anden buscando una explicación. Hoy llegó la explicación a tu vida de parte de Dios. Si tú te has sentido mentalmente bloqueado, emocionalmente desgastado o como si no pudieras avanzar aunque tú quieras, esto no siempre es psicológico. En muchos casos el tema es espiritual y hoy vamos a decodificar esto para aquellos que sea un tema espiritual. Vamos a hablar de los nudos de brujería, que no son más que estructuras invisibles que los hechiceros, brujos o fuerzas demoníacas usan para atar tres áreas claves de tu vida. Tú vas a preguntar, pastor, ¿y cuáles son esas áreas claves? Ok, la mente en primer lugar, segundo, tu voluntad y luego tus emociones. Quiero que te quedes conmigo hasta el final porque haré contigo una oración de liberación y romperemos esos nudos con el poder del Espíritu Santo. Específicamente, mira, si tú has sentido confusión constante, apatía espiritual o quizás hasta una tristeza inexplicable, puede ser que estés atado por nudos espirituales. Aleluya. Oh, gracias, Señor. En este video te vamos a revelar cómo los nudos de brujería pueden afectar tu mente, pueden afectar tu voluntad, tus emociones, cómo detectarlos y cómo romperlos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo. ¿Sabes que te quiero comentar que justamente este video nace porque yo he vivido esta experiencia y quiero compartirlo contigo? No hace mucho tiempo, en mi oficina, un día en la mañana, llego y encuentro 7 nudos. Aleluya. Oh, qué presencia tan hermosa del Espíritu Santo de Dios. Y encuentro pero unos nudos grandes, hechos con alambres. En principio era un día agitado, con una agenda agitada, y yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Pero cuando veo que son tantos nudos, porque en uno eran 9 nudos, luego otro día 7 nudos. Eran tantos nudos y eran tan grandes y justamente en la puerta. Pero lo más interesante es, que el día antes yo me fui tarde de la oficina y yo no había visto esos nudos. Y yo soy muy observadora cuando yo bajo, porque hay unas escaleras y luego entro al carro, y soy muy observadora porque los guerreros tenemos que tener mucho cuidado donde pisamos y nuestros pies cuidarlos, porque si nosotros somos afectados en los pies, tenemos problemas para movilizarnos, para hacer las asignaciones, realizar las asignaciones que Dios nos ha encomendado. Entonces los guerreros tienen que orar por sus pies todos los días. Y si tú tienes amigos que son guerreros espirituales, o tu pastor, o el intercesor, o la persona que te discipuló, o algunos pastores que son que tú estás cerca de ellos, que el Señor te ha asignado cerca de ellos, ora siempre por sus pies, porque los pies son muy, muy importantes. Pero eso lo vamos a ver en otra parte de esta serie de Codificando las Tinieblas. Hoy vamos a estar hablando sobre los nudos de brujería y cómo nos afectan. Pues te comentaba que ese día, cuando veo todos esos nudos, digo, espérate, pero es que aquí hay algo. Y yo andaba con mi madre, que es una guerrera espiritual muy experimentada, y ella me dijo, pero no, vamos a romper estos nudos, vamos a orar primero antes de entrar, y vamos a romper estos nudos. Miren, esos nudos eran
Ah, barabashata kamasai. Aleluya, esos nudos eran tan fuertes que hubo que buscar un hombre y hubo que buscar una herramienta especial para cortar esos nudos. Pero glorificamos a Cristo porque Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y donde quiera que tú estés escuchando o viendo este video, yo te quiero pedir que tú digas que Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Entonces, realmente tuvimos que romper esos nudos después de orar. Y ahí yo entendí una serie de cosas que me sucedían, que no tenían una explicación lógica, porque a todo tú no le vas a encontrar una explicación lógica o racional. Muchas veces tú estás entrenado, no de la parte espiritual, sino de la parte intelectual, a pensar siempre a usar mucho el razonamiento y la lógica, pero en los términos espirituales no existe esa lógica, sino las reglas, los principios y también cómo se mueve el mundo espiritual, tanto de la luz como de las tinieblas. Si tú has llegado hasta aquí en este video, yo te voy a pedir ahora que te suscribas a nuestro canal para recibir más enseñanzas proféticas y también de guerra espiritual y que actives la campanita. Y nos vas a ayudar muchísimo a extender este tipo de material y este tipo de decodificación espiritual de las tinieblas. Vamos a empezar con un versículo, Isaías 58:6. El profeta Isaías, denominado profeta mayor, de los profetas mayores. En Isaías 58:6 dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo. Aleluya. Tanto, desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. Entonces vemos ahí en Isaías que hay que desatar los nudos que aprietan el yugo. ¿Qué hacen los nudos de brujería? Que aprietan cualquier clase de yugo, entre otras cosas que vamos a explicar. El Salmo 107, versículo 14, en la versión Dios habla hoy, estamos usando hoy esta versión, Dios habla hoy, dice, los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Dios muchas veces tiene que sacarnos de una profunda oscuridad y librarnos de las cadenas que pueden estar atándonos. Si tú conoces a alguien, tienes algún familiar cercano o no tan cercano, algún amigo que está atado, que esté en profunda oscuridad, yo te voy a pedir que termines de ver este video, que lo compartas con cualquier persona que tenga una situación que necesite liberación y que tú ores y te comprometas a orar por esa persona. Si eres tú mismo, tienes que decir, rompe el nudo. Y yo quiero que todo aquel que necesite esta liberación hoy diga, se rompen los nudos sobre mi mente, sobre mi voluntad y sobre mis emociones. Gloria a Dios. Hay personas que no avanzan porque están atadas, no con unas cuerdas visibles, sino con nudos espirituales. Y hoy yo te voy a revelar cómo esos nudos de brujería afectan las áreas que te acabo de decir, que son áreas claves de todo tu entero ser. Porque la brujería no siempre actúa con calderos, con velas, con ollas impías, con muñecos vudú. Hay diferentes formas, pero opera en lo invisible, atando decisiones, confundiendo pensamientos y manipulando emociones. Así que nosotros declaramos nulo e inoperante toda obra del enemigo que actúa en lo invisible, que ate tu decisión, que confunda tus pensamientos, que traiga niebla espiritual sobre ti y que manipule tus emociones. En el nombre poderoso de Jesús Nazaret, atamos toda confusión, toda niebla espiritual, todo pensamiento obsesivo, todo nudo en la mente. Entonces vamos a ver primero los nudos en la mente. Como te explicaba, esos nudos en la mente causan confusión, lo que se llama una niebla espiritual y unos pensamientos obsesivos. Segunda de Corintios 4:4 dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz
del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Cuando la mente está atada, no hay claridad. Hay mucha confusión, hay pérdida de dirección y unos tipos de pensamientos que llamamos obsesivos porque se repiten una y otra vez. Un ejemplo de esto son personas que no logran tomar decisiones. Son personas que dudan de todo. Inclusive dicen, yo no sé si Dios está conmigo, yo no sé si Dios me está ayudando. Dudan absolutamente de todo. Pero ¿qué hay de los nudos en la voluntad? ¿Qué causan los nudos en la voluntad? Los nudos en la voluntad los podemos ver cuando hay parálisis espiritual. Así como hay una parálisis física, hay una parálisis espiritual. Una falta de fuerza para decidir. Hay una dependencia emocional, porque aquí hablamos de una voluntad atada que es incapaz de actuar. Tú sabes lo que debes hacer, pero no puedes. Tú quieres avanzar, pero algo te retiene. Y hay una gran evidencia de relaciones tóxicas, dañinas, un miedo constante, pero sobre todo, interesante, una postergación crónica. Hay personas que postergan todo. Si tú estás en esa etapa de la vida donde está postergando, pero de manera crónica, yo te pido que salgas de ahí en el nombre de Jesús. Hago un llamado a tu vida espiritual, que nuestro Dios te saque con brazo fuerte de cualquier proceso de postergación crónica que el enemigo te haya arrinconado, todo arrinconamiento de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú seas sacado con lazos de amor por el Espíritu Santo de Dios de ese lugar. Pero vamos a ver los nudos en las emociones. Esto te causa tristeza, enojo sin causa, amargura y falta de gozo. Amargura y falta de gozo. ¿Cuántos cristianos evangélicos que se van para el cielo con tristeza, con enojo sin causa, con amargura y con una gran falta de gozo? Me encanta Hebreos 12:15, que dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Entonces, cuando tú estás con un nudo en las emociones, que ya te lo describimos, tristeza, enojo sin causa, amargura, falta de gozo, la Biblia dice que eres como una planta de raíz amarga que hace daño y envenenas a la gente, porque la amargura te lleva a envenenar tu entorno. Es dañino. Si estás en amargura, sale ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tienes que cortar ese nudo en tu emoción. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo nudo que detone emociones descontroladas en ti, todo amarre emocional, aleluya, que puedas tener por algo que ya pasó, que sigues llorando por algo que pasó, o por algo que nunca existió, o por algo que quisiste que sucediera pero no sucedió, algo que no estaba en tu asignación, algo que no estaba en tu hoja de vida celestial, vamos a llamarlo así. Porque en los libros que están en el cielo está escrito sobre nosotros. Y muchas veces nosotros queremos cosas que no van alineadas al propósito de Dios para nuestra vida. Y no nos van a hacer de beneficio. Nosotros creemos que sí, que nos van a hacer de beneficio, pero no nos van a hacer de beneficio. Hay varias oraciones de liberación y algunos actos proféticos que vamos a estar sugiriendo ya al terminar este video. Pero recuérdate, si esta palabra está hablando a tu vida, dale like, comparte y suscríbete. Porque vamos a seguir comentando y explicando cómo se forman estos nudos y cómo algunos nudos pueden hasta durar varios años. Como les decía, no siempre la brujería se trata de calderos, de velas, sino que son entidades que operan en lo invisible y que van a traer nudos a tu mente, a tu voluntad y a tus emociones. Tienes que estar pendiente de esto. ¿Cómo se forman esos nudos espirituales? ¿Cómo se forman? Lentamente. La respuesta es lentamente, porque los nudos espirituales no aparecen de la noche a la mañana, son el resultado de influencias,
negativas, puertas abiertas, pactos que muchas veces ignoramos. Ejemplo, palabras de maldición o decretos negativos. No solamente las palabras de maldición. ¿Qué es maldición? Decir algo mal de alguien. Maldición es eso, decir algo mal de alguien. Los decretos negativos, no solamente de los otros, sino nosotros a veces, nosotros mismos nos automaldecimos, damos decretos negativos. Yo no voy a superar esto, yo no lo voy a aprender, esto es muy difícil, yo no lo voy a lograr, yo no voy a salir de ahí. Rompemos todo eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Palabras como no sirves, no vas a lograr nada, te vas a volver loco. Todo esto crea ataduras invisibles que enlazan nuestra identidad. Número 2, pactos y promesas fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos pactos y promesas y votos hechos, por ejemplo, en desesperación? Mira la promesa que hizo Jefté en desesperación. ¿Cuál fue el resultado? Que tuvo que entregar su hija. Y a veces podemos entregar nuestra descendencia por haber realizado promesas en desesperación. Dentro de esos pactos y promesas fuera de la voluntad de Dios están los pactos de sangre, los votos de amor tóxico. Nadie te va a querer más que yo. Yo, aparte de tu madre, yo soy la persona que más te voy a querer. Hay que romper todo eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cualquier voto de amor tóxico, cualquier promesa hecha en desesperación, cualquier pacto de sangre, todo eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Número 3, prácticas ocultas. Las prácticas ocultas, aunque a veces parecen hasta inofensivas, como los horóscopos, las limpiezas espirituales, los baños de protección, entre comillas, leerse las cartas, leer la taza, toda clase de adivinación. Cada vez que tú participas en algo como esto, que entra dentro de lo que es el ocultismo, es como un hilo que se ata a tu alma. Deuteronomio 18, 10 al 12 lo explica bien. Es un hilo que se va atando a tu alma. Quiero explicarte algo. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué? Porque la Biblia nos hacía advertencias sobre hacer votos a la ligera. Y yo me preguntaba tanto por qué había una prohibición tan absoluta de hacer votos a la ligera. Sabes que cada voto que has realizado y no has cumplido, el resultado es que le das una puerta abierta a un destructor que trae la pobreza. Específicamente es la pobreza lo que llega a tu vida. Cada vez, yo lo voy a repetir porque yo duré años, hermanos y amigos, toda esta preciosa comunidad que nos honra con seguirnos y con estar muy pendiente de todos estos estudios bíblicos. Gracias inclusive por los testimonios tan hermosos que me han enviado. Muchísimas gracias. Déjeme decirle que yo duré años. Yo decía preguntándole a Dios, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que hay una advertencia de no hacer votos a la ligera? Y es por esto, los votos a la ligera y que no cumplimos, abren una puerta a la pobreza. Ese es el resultado. Y la pobreza ahí tiene legalidad. La pobreza tiene legalidad de entrar a nuestras vidas. Te decía que cada participación en algo ocultista es como un hilo que se ata a nuestra alma. Número 4, las heridas profundas y sobre todo no sanadas, que incluyen el abuso, el rechazo, las traiciones. Cada vez que hay dolor sin sanar, puede haber un espacio para que se forme un nudo. Número 5, los objetos consagrados o heredados. Ahí entran los regalos. En esta categoría están los amuletos, los objetos con historia espiritual negativa. Muchos creen que no pasa nada, pero los demonios se aferran a puntos de contacto. Hay una energía que los objetos tienen. La ropa tiene energía. Hay cosas que tienen energía, prendas que tienen energías.
De esto vamos a hablar más adelante, lo vamos a decodificar más despacio, pero los objetos consagrados o heredados y objetos con historia espiritual negativa, todas esas cosas que te traen tristeza, sácala de tu casa, no las tengas en tu casa. Cada objeto, Dios mío, Dios le está hablando a alguien, Dios le está hablando a alguien en específico. Todo objeto con historia espiritual negativa, sácalo de tu casa. Muchos creen que no pasa nada, pero realmente los demonios se aferran a estos puntos de contacto. Vamos a ver ahora algunos síntomas que te permitan detectar si de alguna manera tú estás atado por alguna brujería, por algún nudo de brujería. Si tú estás siempre luchando con lo mismo una y otra vez, sientes que das vueltas y no avanzas, cuando hay un estancamiento constante sin razón natural. Vamos a ver para que podamos llegar a un entendimiento o llegar a un punto. Te voy a dar seis síntomas, características, llámalo como quieras. Son síntomas de que puede ser que estés atado por una brujería. Primero, un estancamiento constante sin razón natural. Yo estoy hablando de gente muy capacitada, gente muy esforzada, pero que nunca logra avanzar en los proyectos, en los estudios o en el ministerio porque siempre algo los detiene. Aleluya, pero vine a decirte hoy se termina ese estancamiento, hoy se rompe ese ciclo de maldición en tu vida, hoy esa brujería se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy se rompe esos nudos, el Espíritu Santo de Dios los rompe. El poder de Dios, que sobre todo poder, que es eficaz para hacer cualquier cosa que ni siquiera nos podemos ni imaginar. El poderío tan grande de nuestro Dios, con su diestra de poder, con su diestra de justicia, hoy se va ese estancamiento constante sin razón natural de tu vida. Número 2. Pensamientos obsesivos o repetitivos o voces internas acusadoras. En Apocalipsis 12:10 se nos enseña algo muy interesante. Dice que el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, hay un acusador, ¿verdad? Satanás, el acusador. Él viene a acusarte día y noche. Entonces, esos pensamientos obsesivos, voces internas, es un indicio de un nudo mental, un nudo de brujería mental. Pensamientos repetitivos de culpa, condenación, con una confusión que no termina, que no cesa, inclusive hasta después de haber orado. Se necesita algo más profundo, se necesita un proceso de liberación. Tercero, si tú sueñas repetitivamente con serpientes, con enredos, con persecuciones, recuérdate que conforme a Job 33, del 15 al 17, Dios nos habla en los sueños. En esos versículos del 15 al 17 de Job 33, se nos enseña claramente que Dios nos habla a través de los sueños. Y los sueños son una vía en la que Dios advierte y revela nudos ocultos que aún nosotros no podemos ver. 4. Si hay un desánimo profundo y una tristeza sin causa real. Isaías 61:3 dice que Él nos da un manto de alegría. Aleluya. En lugar de espíritu angustiado, recíbelo en este día. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y cuando hay un nudo emocional, la tristeza puede parecer inexplicable y prolongarse, inclusive en medio de las bendiciones. Hay etapas de nuestra vida que muchas veces, fruto de tantos ataques de brujería y tantos ataques del mundo de la maldad, nosotros podemos estar con razones en salud, podemos hasta tener cierto bienestar económico y estar en reuniones familiares o reuniones sociales, y entonces nos apartamos a un lugar y de repente tenemos ese desánimo profundo, esa tristeza sin una causa real.
puede ser que haya un nudo emocional de brujería. Número 5. Rupturas repetidas en relaciones clave. Pero Dios mío, recuérdalo, Juan 10:10, el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Cuando siempre que te acercas a alguien clave para tu destino, algo lo arruina de forma súbita o sin sentido y la relación se daña. Hay personas que me dicen, pastora, pero es que yo no sé, es que yo no hice nada y la relación se dañó. Hay una sintomatología que tienes que observar. Rupturas repetidas de relaciones clave. Número 6. Problemas físicos sin causa médica aparente. Lucas 13:11 nos enseña que había una mujer que tenía espíritu de enfermedad y no se podía enderezar en ninguna manera. Porque a veces los nudos de brujería se manifiestan con dolencias crónicas, con un cansancio extremo o con enfermedades sin un diagnóstico claro. Y necesitamos hacer oraciones de discernimiento, oraciones con autoridad espiritual. Padre Celestial, abre nuestros ojos espirituales, revélanos toda atadura oculta que impida nuestro avance, que impide el avance de todos los que están oyendo y viendo este video. Nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos que todo síntoma de nudo de brujería queda expuesto y que no caminaremos en confusión ni atadura. Declara que eres libre en el poder del Espíritu Santo. Declárate libre en el poder del Espíritu Santo. Continuamos con nuestra enseñanza del día de hoy sobre los nudos de brujería, conjuros y hechizos. El discernimiento es muy importante y hay que pedirle a Dios. Lo primero que tienes que pedir es que toda oscuridad quede expuesta y que toda tiniebla que te pueda estar envolviendo se extinga por el poder de Dios. Todos estos síntomas que te acabo de describir son señales de advertencia. Dicen advertencia, advertencia por todos lados. No los ignores. No los ignores. No creas que simplemente todo se va a resolver, que tú estás exagerando. No ignores todo esto que te estoy transmitiendo de parte de Dios. No lo ignores. Yo les comentaba que primero en la oficina yo encontré 9 nudos y luego encontré 7 nudos. Y yo también me preguntaba, yo decía, pero es que esto no puede ser al azar, esto tiene que tener alguna explicación. Para el ocultismo, el número 7 es uno de los más poderosos. En la magia, los que usan los magos, los que usan magia, las tradiciones esotéricas. Porque, por ejemplo, hay unos hechizos de 7 días que son unos rituales que se hacen durante una semana completa, que ellos llaman que es para completar un ciclo espiritual o un ciclo energético. Pero también usan unas velas de 7 colores o con 7 mechas, aleluya, que se usan en trabajos que abarcan muchas áreas, tales como el amor, el dinero, la salud, la protección, etc. También ellos hacen 7 nudos, que son unas ataduras y unos amarres, sobre todo para controlar o retener personas. Por ejemplo, gente, si tú tienes propiedades y tú tienes inquilino, es un ejemplo, y tú tienes inquilino y tú le dices a ellos que tú lo vas a sacar de tu propiedad. Si son personas que no son personas espirituales, personas de Dios, y le gusta recurrir a esta práctica, es probable que ellos te hagan una atadura, un amarre de 7 nudos, supuestamente para controlarte, para retenerte, para que tú nunca dejes el paso de sacarlo de tu propiedad. Se usa entre la gente de los negocios. Déjenme decirle que estos nudos también se usan entre la gente en el área de los negocios. También se hacen baños con 7 hierbas, supuestamente para una purificación o un desbloqueo energético, que ustedes saben que todo eso son prácticas que desagradan a Dios y abren puertas
a maldiciones y a espíritus malignos y a espíritus inmundos. Entonces, el simbolismo que tiene todo esto es que, por ejemplo, el 7 para el ocultismo representa la totalidad espiritual, la introspección. Se usa para abrir portales espirituales y también para acceder a dimensiones más profundas de la maldad. Se asocia con el engaño de imitar a Dios, porque en la Biblia el 7 es el número de la plenitud y la perfección, como por ejemplo los 7 días de la creación, por lo que es usado en brujería para tratar de copiar esa estructura que Dios ha establecido, esos diseños. Yo lo llamo antidiseños y realmente son eso, antidiseños. Pero y el número 9, porque acuérdense que yo les comenté que primero eran 9 nudos y los rompimos. De verdad que yo siento al Señor. Y yo sé que tú ahí donde estás también sientes la presencia de Dios. Y luego encontré los 7 nudos. Entonces ya yo te expliqué el número 7, ahora te voy a explicar el número 9. El número 9 se relaciona con cierre de ciclos, con muerte, con transformación. Y hay varios rituales que son muy comunes, por ejemplo, un ritual de 9 noches o un ritual de 9 días para cerrar un ciclo, para realizar venganzas o para establecer maldiciones sobre tu vida. También se usan 9 alfileres o 9 clavos y se usan en muñecos de vudú o hechizos que causan dolores emocionales y dolores físicos. Yo recuerdo que los jueves nosotros teníamos en la iglesia el culto de sanidad interior. El culto de sanidad interior. El Señor una vez me habló y me dijo, prepara los jueves unos cultos de sanidad interior. Y hubo una hermana que me dijo, pastora, no piense que va a venir nadie a esos cultos, porque esta iglesia no está acostumbrada a tener culto durante la semana. Esta iglesia nada más aquí la gente viene los fines de semana a la iglesia. Pero esa voz del Señor hablando a mi vida me decía que sí, que establecer esos cultos de sanidad interior. Ya luego les comentaré porque fue una cosa maravillosa. La generación que participó de esos cultos a Dios y de esos procesos de liberación y sanidad interior, hoy son hombres y mujeres de bien. Eran jóvenes, en su gran mayoría eran muy jóvenes, y realmente Dios impactó su vida con esos poderosos servicios, de manera que inclusive Dios me dio el nombre, se llaman Jardín de la Restauración. Y hasta el día de hoy, los cultos que Ministerio Kadosh, la Casa del Pan, celebra los jueves, son cultos a sí mismos. Jardín de Restauración es el nombre que Dios tiene para esos servicios. Por ejemplo, hay iglesias que no nos reunimos el jueves, entonces no lo podemos hacer, pero cada vez que se reúne un jueves, ese es el nombre que Dios nos ha dado. Jardín de Restauración de Vidas. Entonces, me acuerdo que cuando esos cultos empezaron durante un año completo, oigan bien, durante un año completo, a las 3 de la tarde, todos los jueves, a mí me daba un dolor en el ovario izquierdo, pero una cosa punzante, algo terrible, que yo, tanto en mi oficina, estaba en un tercer piso, como mi casa, luego que yo salía de la oficina, iba a la casa y luego iba al servicio en la noche a la iglesia, porque el servicio era en la noche, el servicio de adoración a Dios era en la noche. Entonces yo iba y era doblada y casi prácticamente durante un año, porque a las 3 de la tarde, todos los jueves, yo tenía ese dolor. Ya luego yo entendí y luego voy a compartir con ustedes, porque este es un evangelio que tiene que ser predicado por testimonio. Y todo para la gloria de Dios. Entonces, muchos años después, fue que yo entendí lo que pasaba. Entonces, se usan 9 alfileres o clavos y se utilizan en muñecos vudú o hechizos para causar dolor emocional y hasta dolor físico. Y hay un tercer hechizo de destrucción que se cree que el 9 lo potencia, o sea, para las tinieblas y para la gente que trabaja con esto. Ellos entienden que el 9 potencia los trabajos para hacer desaparecer a una persona del camino. Son hechizos para destruir a la persona, para quitarla. Y como simbolismo, el 9 en magia negra se asocia con la culminación, con el término.
de un daño o de un proceso oscura. Porque el 9 imita lo mesiánico y el enemigo trata de reproducir lo profético de Dios, como por ejemplo los 9 dones del Espíritu Santo, pero distorsionado. Representa gestación completa. Ustedes saben que en 9 meses nace la criatura. Normalmente, entonces representa fin de un ciclo, los 9 meses. Todo esto desde una perspectiva de los que trabajan con magia negra y con el ocultismo. Ustedes saben que desde nuestra perspectiva cristiana, el número 7 es perfección, es cumplimiento divino. Perfección y cumplimiento divino. Y el número 9 son los frutos del Espíritu Santo, como tal y como están en Gálatas 5, 22 al 23, que a mí me encanta siempre orar y oro para que podamos exhibir los dones, los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el gozo, la paz. Pero en brujería son utilizados de una forma perversa, de una forma invertida, intentando copiar o corromper el orden que Dios ha establecido. Recuerden que muchos rituales buscan manipular realidades espirituales usando patrones que fueron establecidos originalmente por Dios. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo entendamos, como guerreros espirituales podamos entender todo esto. Yo voy ahora a orar, vamos a orar por todas las personas que necesiten oración en esta área, pidiéndole a nuestro Dios siempre su intervención poderosa, su intervención magnánima, su gracia, su misericordia, su luz, sus dones inefables. Aleluya. Él es bueno todo el tiempo, Él es bueno. Y a libertad nos ha llamado el Señor. Aquel que cree en el Señor Jesucristo será verdaderamente libre si le pide a Él liberación. Si tú pides liberación y ciertamente crees que Él te puede libertar de toda cadena, de toda opresión, de todo nudo diabólico, que puede ordenar cualquier emoción descontrolada, ser organizada a la manera de Dios y ser establecida a la manera de Dios. Todo amor emocional lo puede quebrantar o de cualquier área. Aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y eso es un versículo que siempre tienes que tener en cuenta. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, Señor, honramos tu nombre. Tuyo es el poder, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Padre, te presentamos toda persona que esté atada en su mente, en su voluntad, en sus emociones. En el nombre poderoso de Jesús cortamos y rompemos todo nudo espiritual formado por brujería, por palabras de maldición, por pactos no santificados, y nosotros recibimos tu libertad por tu sangre preciosa. Y todo esto en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria de Dios. Padre, yo te pido que tú muestres ahora toda raíz por la cual se formaron nudos en el alma. Y que renunciamos a toda palabra, toda práctica, todo pacto que pueda haber abierto puertas a las tinieblas, declarando que en tu luz, cada persona que está viendo este video verá la verdad, y en tu poder será verdaderamente libre, porque aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Padre, tú abre los ojos espirituales de toda persona expuesta a esta palabra. Tú revelas toda atadura oculta que impida su avance. Se levantan en el nombre de Jesús y declaran que todo síntoma queda expuesto, que no caminan más en confusión ni atadura, y que son libres en el poder de tu Espíritu Santo. Y todo para la gloria de nuestro Dios. Si este video te ha bendecido,
Te pedimos que lo compartas, que le des like y que te suscribas a nuestro canal. Para la próxima continuaremos con esta serie Decodificando las tinieblas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga reposar su shalom sobre ti.